A los 40, todo parecía perdido. El milagro de la fe transformó su vida. Esa frase, que alguien podría pensar como un titular exagerado, fue exactamente lo que sintió Clara una madrugada en la que el silencio de su casa se parecía demasiado al ruido de la derrota. La luz del pasillo apenas llegaba a la cocina. Sobre la mesa, una carta sin abrir y la libreta donde llevaba las cuentas mensuales. Afuera, la ciudad respiraba indiferente. Dentro, su corazón preguntaba por qué tantos esfuerzos no bastaban. Clara tenía manos de trabajar. Desde niña, sus manos conocieron la harina, la libreta de notas y la calculadora. Su madre recordaba cómo, con 7 años, ya ayudaba a remendar calcetines y a plegar ropa, porque en la casa no sobra nada. Decía con la mezcla de orgullo y cansancio propia de quien ha tenido que apretar los dientes para que la familia nunca falte. Aquella infancia templó en ella 2 virtudes: la responsabilidad y un anhelo silencioso por crear algo propio, algo que no fuera solo cubrir facturas, sino dejar una huella pequeña, bonita y suya. A los 20, su vida dio un giro que muchas conocen. Camila vino antes de lo planeado. Clara dejó la universidad por un tiempo, se adaptó a las noches en vela y a los horarios cambiados. Aprendió a doblar prioridades con la habilidad de quien ha de sostener 2 mundos, el de una madre que no quiere fallar y el de una mujer que no quiere renunciar a sí misma. Con los años, retomó los estudios, se formó en contabilidad y consiguió un trabajo estable que le daba paz en lo económico, aunque no siempre en el alma. Fue aquella estabilidad la que le permitió alimentar, de vez en cuando, aquella otra parte suya, el anhelo de crear con las manos. El primer negocio llegó como un sueño dulce: pasteles y galletas hechos a mano, recetas heredadas de la abuela y aromas que recorrían el barrio los sábados por la mañana. Al principio, las vecinas traían encargos que parecían confirmaciones de que estaba en el camino correcto. Las fotos de sus tartas, cuidada y delicadamente decoradas, obtenían me gusta y mensajes de ánimo. Ganó clientes, no grandes contratos, pero suficiente cariño. Sin embargo, la repostería exigía tiempo y capital. Un horno nuevo, ingredientes de calidad, una cocina separada para no mezclar trabajo y hogar. Empezaron a llegar problemas pequeños que fueron haciendo ruido, pedidos que se cancelaban a última hora, ingredientes que subían de precio, una máquina que se estropeó días antes de una entrega importante. Cuando la balanza entre lo que tenía que invertir y lo que realmente recuperaba se inclinó hacia la deuda, Clara decidió cerrar esa etapa. Lo tomó como experiencia, pero también como una lección que dolió. Buscó otra vía: ropa por internet. Compró lotes pequeños, hizo fotografías en el balcón, aprovechó los fines de semana para enviar paquetes. El eco de la comparación no tardó en aparecer. Veía a otras que parecían crecer más rápido y sentía que el tiempo les robaba oportunidades. Entre devoluciones y logística, la ilusión se fue adelgazando. Volvió entonces a la oficina, al salario fijo, al confort que da saber que al final de mes habrá comida en la mesa y billetes en la cartera. Pero la voz interior, esa que ha acompañado a tantas mujeres que no quieren conformarse con la palabra suficiente, no desapareció. Le decía: hay algo en ti que no se ha usado todavía. En la habitación pequeña que compartían ella y Camila, había un rincón que funcionaba como escondite sentimental. Una caja con fotos, una libreta de recetas y un cuadernillo que había empezado a utilizar para ideas. Allí Clara anotaba fragmentos de proyectos, bocetos de logos y listas de pasos que nunca terminaban de completarse.
Algunas noches, al acostarse, Camila la veía mirar esa libreta con ternura y con miedo al mismo tiempo. «Mamá, ¿por qué no lo intentas otra vez?», preguntó una tarde la chica, que con los años se había convertido en una adulta prudente y honesta. No siempre sabía qué decir sin herir, y a veces su sinceridad dolía. «No sé si tengo edad», respondió Clara en voz baja, y esa frase quedó flotando entre ellas como una condición. La edad, ese número que muchos convierten en una sentencia, pesó sobre ella. Miraba a otras mujeres que habían empezado después y parecían prosperar. Se preguntaba si a los 40 no era demasiado tarde para volver a soñar. Las voces externas se mezclaban con las internas, la madre que aconsejaba prudencia, no pongas todo en una sola canasta, la amiga que ofrecía cursos y apuntes con entusiasmo, y la vecina que la felicitaba por su valentía, aunque el valor no siempre se traducía en facturas pagadas. En su trabajo como contable, Clara sabía manejar números y prever presupuestos. En su vida personal, no siempre podía calcular la fraternidad ni el tiempo que las cosas tardan en madurar. Había días en que una sola cancelación bastaba para tirar abajo semanas de esfuerzo. Un pedido importante que se perdía por un contratiempo logístico, un proveedor que subía el precio o una crítica desproporcionada en redes encendían en ella un cansancio profundo. Llegaron avisos de cobro, términos que había postergado y una fatiga que no era solo física, sino de sentido. En esas mañanas en las que la ciudad parecía más indiferente, Clara se preguntaba si todo aquello de emprender no era más que un lujo que había creído merecer. A veces miraba la libreta y deseaba haber dejado todo por completo. Volver a la seguridad parecía fácil, pero no era lo que su corazón pedía. Una noche, después de un día en el que una feria de emprendedoras no había resultado como esperaba y un pedido se había evaporado, Clara regresó a casa con las manos vacías y una sensación de vacío en el pecho. La casa dormía. Camila había salido a casa de una amiga y en la mesa había restos de café frío. Encendió la pequeña lámpara que usaba para leer y casi por inercia abrió la Biblia que había heredado de su madre. Entre hojas con esquinas dobladas y notas en los márgenes, sus ojos tropezaron con un versículo subrayado en tinta azul. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Gálatas 6:9. No fue la lectura técnica de alguien que estudia textos. Fue el encuentro sencillo de una mujer con una palabra que parecía hecha para su momento. Se quedó mirando las letras en la página y una sensación le recorrió el cuerpo. No era una garantía de éxito ni una receta mágica. Era una llamada a la perseverancia. Pensó en las semillas que su abuela plantaba en su pequeño balcón cuando era niña. Se alegraba al ver los brotes, pero sabía que no todo crecía a la misma velocidad, que algunas semillas necesitaban paciencia, cuidado y tiempo. La metáfora caló. No se trataba de prometer riqueza ni de asegurar que cada esfuerzo resultaría en ganancias, sino de reconocer que sembrar implica trabajar la tierra, regarla con constancia y esperar. Las lágrimas vinieron sin aviso. No eran solo por la carta de cobro ni por la decepción del día. Eran por todas las veces que había sentido que su esfuerzo no era suficiente y por el miedo que a los 40 se hubiera convertido en esa voz que dice, «Baja, ya es tarde». Se llevó la mano a la libreta donde guardaba las ideas y con una tinta que temblaba escribió, «No rendirse antes de la cosecha». Cerró los ojos y, en un susurro que parecía un pacto consigo misma, habló a Dios. «Señor», dijo, «no prometo entender todo, ni saber el camino,
pero no quiero rendirme sin intentar todo lo que esté en mis manos. Dame fuerzas para seguir, claridad para dar pasos pequeños y sabiduría para distinguir lo que es prudente de lo que es miedo. Siembra en mí perseverancia. Fue una oración breve, sin adornos, humilde y real. Tras esa noche de confesión y sencillez, Clara tomó una decisión que no tenía algo de heroísmo vacío. Volvía a intentarlo, pero sin la prisa que la había consumido antes. No prometía grandes campañas ni anuncios rimbombantes. Decidió apostar a la regla del 1%. Cada día avanzaría un poco. Un vídeo corto con una manicura, una foto mejor editada, 20 minutos de práctica técnica, un post con honestidad, una llamada a una clienta para agradecer. Pequeños pasos que, sumados, construyen un camino. Lo escribió en una página nueva de su cuaderno, y por primera vez en mucho tiempo, la palabra plan no sonó a una promesa inalcanzable, sino a una estrategia paciente. Fue entonces cuando el descubrimiento apareció casi por accidente. En una reunión vecinal, mientras ayudaba a una señora mayor a limarse las uñas porque éstas le dolían, alguien observó la calma de sus manos. No era sólo la destreza, era la atención con la que hablaba, la forma de mirar a los ojos y escuchar. Una amiga que había organizado la feria le dijo, con la naturalidad de quien ofrece una puerta, ¿has pensado en hacer algo con eso? A muchas nos encanta que nos traten así, más allá de la moda. La idea germinó. Manicura, no sólo como servicio estético, sino como oficio de cuidado. Podía ser un espacio donde, además de esmaltar, se escuchara, donde pequeñas charlas se transformaran en consuelo y en red. No sería un negocio basado únicamente en imágenes. Sería un lugar de encuentro. Clara quiso probar sin renunciar a la seguridad del trabajo que la alimentaba. Encontró un curso de fin de semana sobre técnicas modernas de uñas y se apuntó. No lo dijo en voz alta al principio. Lo guardó en la libreta como si fuera un secreto esperanzador. Organizó un rincón mínimo en la cocina para practicar, cubrió la mesa con un mantel viejo y puso un cartel hecho a mano. Prácticas, manos que cuidan. Camila, que la veía desde la distancia con mezcla de sorpresa y orgullo, ayudó a montar el espacio. Fue la primera clienta, y entre risas y charlas se dejó pintar las uñas con un esmalte que brillaba como un pacto renovado entre madre e hija. Los primeros intentos no fueron perfectos. Hubo esmaltes que mancharon la piel, líneas que no quedaron rectas y uñas que no tomaron la forma deseada. Pero también hubo momentos que contaban. Una vecina, que con los ojos húmedos, dijo que nunca nadie le había escuchado tanto. Una clienta que después de mirarse las manos, confesó que se sentía más segura. Una señora mayor que sonrió más tiempo del que hablaba. Esos gestos eran pequeñas cosechas. Clara empezó a entender que el objeto del trabajo no era solamente la ganancia económica, sino el impacto humano, la transformación silenciosa que empieza en lo pequeño. En las tardes que le quedaban libres, entre números y recibos, practicaba una técnica nueva, leía sobre cuidados y probaba filtros para las fotos. Reservaba media hora al día para conexión en redes, no para mostrar un éxito ya logrado, sino para narrar el día a día de alguien que trabaja. Empezó a contar pequeñas historias. La clienta que volvió tras un mal momento, la madre que quería sentirse bella otra vez, la emprendedora que necesitaba una pausa. No fabricó una fachada de perfección, mostró el proceso con honestidad. Esa autenticidad fue atrayendo a una comunidad pequeña pero creciente, formada por mujeres que se reconocían en la búsqueda de sentido, en la conciliación entre trabajo y hogar, en el deseo
de no renunciar a aquello que les daba vida. No todo cambió de la noche a la mañana. Llegaron rechazos y días en los que parecía que todo retrocedía. Hubo facturas que aún faltaban por pagar y momentos de duda. Pero Clara sostenía una nueva certeza. No se trataba de buscar un milagro que borrara las dificultades sin lucha. Se trataba de aprender a sembrar con constancia, de regar con trabajo y oración, de confiar que la cosecha se construye con manos que perseveran. Gálatas 6:9 seguía siendo su lámpara en la mesa de noche, no como una promesa de riqueza, sino como un recordatorio de que el desánimo no debería dictar el final de una historia. Hubo una tarde en la que, después de practicar todo el día, recibió a una mujer joven en el rincón que llamaba prácticas. Se llamaba Laura y llegó con los ojos apagados. Traía consigo la historia de un negocio que pensaba cerrar por falta de clientes. Mientras Clara le limaba las uñas, Laura soltó una confesión que resonó en ambas. Tengo ganas de tirar la toalla. No veo la forma de llegar a más gente. Clara la miró desde la experiencia reciente y, sin ofrecer fórmulas ni promesas, le habló de su cuaderno, de su regla del 1% y de aquel versículo que le había devuelto el norte. No le prometió que todo saldría bien, pero le ofreció compañía en el camino y la posibilidad de pequeños pasos. Laura se marchó con las uñas pintadas y una sensación de alivio que no provenía del color, sino de la escucha y la posibilidad de intentar otra vez. Esa tarde, mientras cerraba la tapa del kit de manicura, Clara tuvo la claridad de que su vocación no era solo una actividad económica, era un llamado a servir, a acompañar, a sostener. La idea de servir resonó distinto, no en el sentido de sacrificio que anula, sino como contribución que nutre tanto al que da como al que recibe. Empezó a pensar en su proyecto con cuidado, no como una maquinaria para generar ingresos inmediatos, sino como un lugar donde ofrecer calidad, relaciones y dignidad. Visualizó un espacio pequeño, cálido, donde las mujeres pudieran sentirse escuchadas y arregladas, donde el trabajo se hiciera con respeto y profesionalidad. Sin embargo, la vida no era una película con un argumento limpio. La noche siguiente a ese encuentro, al revisar la libreta, vio los números que no mentían. Había juntas tareas por cumplir, pagos atrasados y la necesidad de sostener la familia. La tensión entre la fe y la realidad material no desapareció, solo cambió de forma. Ella sabía que confiar no era lo mismo que ignorar la prudencia. Por eso se propuso dos cosas concretas: mantener su empleo mientras consolidaba el proyecto y establecer pasos medibles que no dependieran de grandes anuncios. La disciplina, más que la inspiración, se convirtió en su hoja de ruta. A medida que tomaba decisiones pequeñas, apuntarse a un curso de seguridad e higiene para manicura, mejorar la presentación de fotos con luz natural, pedir a Camila que le ayudara a probar diseños, fue notando cómo el miedo no se iba del todo, pero ya no era quien marcaba la agenda. La fe, entendida como confianza y hábito, empezó a sostener sus acciones. La oración, breve y honesta, la acompañaba como un motor discreto que no hacía promesas, sino que pedía continuidad y fuerza. En uno de esos días de ensayo, Clara marcó en la libreta una lista de prioridades: formación técnica, higiene, horarios de atención, precios justos y un pequeño protocolo de acogida para las clientas. Escribió también una frase que se convertiría en mantra: sembrar con manos y corazón. Esa frase la acompañó cuando una mañana recibió un mensaje de una clienta que había quedado satisfecha con el trato. Gracias por escucharme. Salí de tu rincón con las uñas bonitas y más tranquila.
Mensajes así le recordaban que el valor de lo que hacía no se medía solo en ingresos, sino en el bien que sembraba en cada encuentro. Y, mientras todo esto sucedía, la libreta siguió siendo su confidente. En ella quedó traza de miedos, de pasos, de medias lunas de esmalte y de pequeñas victorias. También quedó subrayado por segunda vez Gálatas 6:9. No como un amuleto, sino como una brújula. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Clara lo leyó una y otra vez, y en cada lectura tenía menos la textura de un mandato y más la de una invitación a la paciencia activa. ¿Podía aferrarse a esa invitación sin esperar resultados inmediatos? ¿Podía seguir sembrando cuando parecía que la tierra no respondía? Estas preguntas ya no eran excusas para renunciar. Se volvieron motivos para la estrategia y la perseverancia. ¿Alguna vez has sentido que tiene que haber algo más en tu vida? Si estás viendo esto y esa pregunta te toca, cuéntalo en los comentarios. A veces decirlo en voz alta es el primer paso para encontrar compañía en la jornada. Después de hacer público su nuevo compromiso con pasos pequeños, Clara empezó a recibir apoyos inesperados. Una amiga de la parroquia le dejó un mueble antiguo para usar como mesa de trabajo. Otra le prestó una lámpara potente para mejorar las fotos. La comunidad, imperfecta y real, respondió a su autenticidad con gestos concretos. No era una reconciliación milagrosa del tipo todo solucionado, sino una suma de manos que sostenían el proceso. Con la mirada puesta en la práctica diaria, Clara también empezó a ordenar su tiempo. Redujo algunas horas de ocio y se levantaba media hora antes para estudiar tendencias y técnicas. Plantó en su calendario pequeñas metas: 3 prácticas esta semana, editar una foto cada 2 días, responder mensajes en menos de 24 horas. No por presión insana, sino para darle forma a la constancia. Entendió que la perseverancia no es un rasgo heroico, sino un hábito que se construye con acciones repetidas. Un día, mientras limpiaba el esmalte seco de una herramienta, recordó la imagen de su abuela cuidando las plantas y cómo, sin prisa, había regado y echado abono. No había visto nunca cosechas explosivas en un mes. Había visto paciencia. Clara aceptó que, de momento, su vida no se transformaría con un solo acto de fe. La transformación que esperaba era más sutil, un corazón más firme, una vocación más clara, una comunidad que la respaldara. Eso, para ella, ya lucía como un milagro en sí mismo, porque reconstruir la esperanza después de golpes repetidos exige más valentía que cualquier logro visible. En su libreta apareció, una noche, un esquema para un pequeño taller que quería ofrecer. Manos que cuidan, técnica y escucha. No era un plan de marketing agitado, era una propuesta para reunir a 5 mujeres una vez al mes, aprender, compartir y descansar juntas. Pensó en invitar a clientas que habían hablado de sus negocios, a amigas que se sentían solas, a cualquiera que quisiera un espacio de pausa. Ese taller, para Clara, sería doblemente sanador. Le permitiría practicar y a la vez crear un círculo de apoyo. Era coherente con aquello que había descubierto en la práctica. Su proyecto no era solo un oficio, sino un ministerio de cuidado en su barrio. Mientras planeaba el taller, llegó el día en que tuvo que decidirse a dar un paso más visible, reservar un nombre. Clara, Manos y Alma, escribió, dudando entre el orgullo y la humildad. El nombre le gustó porque recogía 2 dimensiones: la técnica, manos, y la intención, alma. No era un eslogan vacuo, era la síntesis de su camino. Guardó la libreta,
miró las facturas que esperaban y respiró. No tenía garantías. Solo la convicción sencilla de quien vuelve a levantarse. Entonces, en un punto de quietud que no estaba exento de temor, tomó el teléfono y marcó para inscribirse en un curso más completo de manicura que empezaba en 15 días. No había comprado un local, no había dejado su trabajo, pero había decidido invertir en su formación y dedicar disciplina a la práctica diaria. Esa inscripción fue la primera piedra visible de una apuesta que no prometía milagros, pero sí compromiso. Al cerrar la llamada, sintió que algo en su interior cambiaba. La decisión de no rendirse estaba ahora escrita y certificada en su agenda. Esa tarde, al sentarse en la mesa de la cocina, volvió a leer Gálatas 6:9. Las palabras ya no le sonaban a consigna vacía. Le recordaban que había un tiempo para sembrar y un tiempo para esperar la cosecha, y que lo que marcaba la diferencia era no abandonar antes de tiempo. Clara entendió que la fe no anula la incertidumbre, la atraviesa y la sostiene. Decidió que por más que la vida pusiera obstáculos, ella seguiría plantando con constancia. En el silencio de la noche, con la libreta abierta y la lámpara encendida, Clara hizo una lista clara y realista. Seguir en el trabajo actual, practicar 1 hora diaria, ahorrar un pequeño porcentaje para material, apuntarse a 2 cursos y preparar el taller piloto. Marcaría en el calendario las pequeñas victorias, la primera clienta que repitiera, la primera reseña sincera, la primera mujer que dijera, «Gracias por escucharme». No eran grandes trofeos, pero sí señales de vida. Y fue justo en ese punto, cuando empezaba a trazar ese mapa con manos cansadas pero firmes, que la historia encontró una pausa necesaria. Las facturas seguían ahí, la incertidumbre acechaba, y la ciudad seguía respirando indiferente. Sin embargo, en la mesa de su cocina había una libreta con planes, un cuaderno subrayado y la promesa silenciosa de alguien que había decidido no rendirse antes de la cosecha. Clara encendió la lámpara, cerró la libreta y por primera vez en mucho tiempo sintió que la próxima mañana prometía algo distinto. No un éxito inmediato, sino la continuidad necesaria para que algo, quizá no visible todavía, pudiera crecer. Si esta historia te ha tocado, escribe ahora en los comentarios «No me rindo». Suscríbete para seguir acompañando a Clara en los pasos que vienen y para que juntas recopilemos historias de personas que siembran con paciencia. Que tu día encuentre esa semilla que necesita ser cuidada. La mañana en que abrió la puerta de su propio local, Clara sintió un nervio distinto al de las primeras ferias y las primeras prácticas en la cocina. No era la euforia de quien confía en un resultado inmediato, sino la calma firme de quien ha decidido dar un paso más y sostenerlo con constancia. El letrero pintado a mano por Camila colgaba un poco torcido. Clara, manos y alma. Bastó una taza de café y el brillo del primer esmalte seco sobre la mesa para que, en la sencillez de ese rincón, se manifestara lo que durante meses había sido solo disciplina y esperanza. El local no era grande, una habitación con ventana que daba a una calle tranquila, una mesa restaurada que una vecina le había regalado, una planta heredada que mantenía la abuela de la que hablaba en sus historias, y una pila de utensilios alineados con cuidado. Había carteles escritos a mano con horarios y un protocolo sencillo: respeto, escucha y higiene. La primera clienta llegó por recomendación de la señora del Bajo. Llevaba la mirada cansada que suele traer quien carga noches largas de trabajo. Se sentó y entre limas y charlas
Dijo algo que Clara ya había escuchado antes, pero que cada vez sonaba diferente. Necesitaba un sitio donde sentirme cuidada. Los días de apertura trajeron sorpresas pequeñas y delicadas. Una mañana, la madre de Clara apareció con galletas hechas a mano, no para vender, sino como ofrenda simbólica. Su presencia, al principio reservada por prudencia, fue ganando suavidad con cada gesto. Miraba el local, tocaba el mantel, y en sus silencios se veía el orgullo que las palabras no alcanzaban a expresar. «No pongas todo en una sola canasta», le dijo una tarde con la mezcla de cuidado y temor que la había definido siempre. Luego, bajando la voz, añadió: «Pero si tú crees en ello, yo te ayudo a sostener la mesa». Ese apoyo cotidiano, un consejo, un plato preparado para las tardes largas, una palabra de aliento, fue traduciendo en hechos la red que ya había empezado a tejerse a su alrededor. A medida que pasaban las semanas, Clara aprendió a medir esfuerzos sin gastar la esperanza. Había mañanas en las que cerraba el negocio y parecía que el silencio fuera más pesado que los gestos de agradecimiento. Otras, entraba una vecina con prisas y salía con una petición de cita para su madre. No todo era lineal. A veces, un fin de semana lluvioso anulaba la agenda del taller y se quedaba con la sensación de haber movido una montaña para nada. Otras veces, un comentario honesto en redes abría una puerta inesperada. Una clienta que había oído una recomendación de boca a boca y que decidió reservar una sesión para regalarse un rato de descanso. Cada anécdota pasó a vivir en la libreta que Clara llevaba consigo. Notas sobre técnicas, nombres de proveedores, pequeñas frases que la calaban y le servían de faro. Una de ellas decía: «La persistencia es amor en tiempo de espera». No era una consigna vacía, era la frase que se repetía cuando, después de un día duro, encontraba fuerzas para responder mensajes y preparar material para el taller. Camila se convirtió en aliada imprescindible. Hacía fotos con paciencia, confeccionaba flyers digitales y, sobre todo, con su mirada joven, ayudaba a que las publicaciones mostraran honestidad más que artificio. Nunca fingieron perfección, mostraron proceso. Esa autenticidad, más que generar cifras inmediatas, fue lo que atrajo a mujeres que buscaban no tanto un servicio, sino un espacio donde sentirse acogidas. Hubo pruebas que no venían solo del trabajo externo. Una mañana, mientras revisaba facturas y trataba de cuadrar una compra grande de materiales, Clara sintió ese peso conocido de la angustia económica. Se dirigió a la ventana y miró la calle, como quien busca una respuesta que no llega de afuera. En la libreta, junto a la lista de prioridades, escribió una oración breve: «Señor, dame discernimiento y trabajo honesto. Dame constancia para sembrar y paciencia para esperar la cosecha». No pidió atajos, pidió ánimo y pasos claros. Esta súplica sencilla le permitió regresar al plan con más claridad. Repartir su tiempo, priorizar cursos de higiene y atención al cliente, y mantener un colchón pequeño de ahorro para emergencias. La fe, para Clara, se mostró menos como expectativa de un milagro espectacular y más como capacidad para sostener la acción cuando las condiciones no son perfectas. Los talleres Manos que Cuidan comenzaron tímidamente. 5 sillas, una mesa con té y galletas, y la intención de que el aprendizaje técnico fuera acompañado de conversación. En la primera sesión, entre maniobras de limado y demostraciones sobre el uso correcto de una lima, surgieron historias, negocios que flaqueaban, hijos que exigían atención, pérdidas y reconciliaciones. No tardó en quedar claro que el espacio ofrecía más que técnica.
ofrecía compañía y un lugar donde compartir estrategias. Entre mujeres que tejían juntas pequeñas soluciones, se crearon cadenas de apoyo. Quien tenía una clienta extra la compartía, quien sabía de una feria la avisaba, quien podía prestar una caja de herramientas lo hacía sin formalidades. Una de las historias que se fue incubando en ese círculo fue la de Marta. Marta regentaba una cafetería pequeña a 2 calles del local de Clara. Durante meses había pasado por delante, observando el letrero y sin atreverse a entrar. Una tarde, en el taller, llegó con la tristeza puesta. Contaba cómo las ventas habían caído y cómo la presión por mantener a la familia la llevaba a pensar en cerrar. No era una queja abstracta, eran fichas concretas, proveedores, facturas, jornadas interminables. Clara no tenía una fórmula mágica que ofrecer. En su lugar, compartió su propio cuaderno, la regla del 1%, las fichas de tareas pequeñas, la idea de probar una oferta distinta una semana y anotar los resultados, la necesidad de escuchar a las clientas. También habló de Gálatas 6:9, no como un talismán, sino como un recordatorio para no desistir del bien que se hace. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Marta, entre dudas y lágrimas, apuntó una práctica. Reservar 2 horas a la semana para revisar y probar pequeñas acciones de mejora sin perder de vista las obligaciones. Salió con las uñas pintadas y con una decisión: intentar, no por garantía de éxito, sino por respeto a lo que había sembrado. Meses después, Marta volvió, no para anunciar una gran salvación financiera, sino para contar que, tras pequeñas pruebas, cambiar una tarta en la carta, ofrecer una promoción en horario de baja afluencia, ajustar un detalle de la presentación, había conseguido recuperar un flujo que hacía viable la cafetería. No fue una transformación instantánea, ni había números relucientes. Hubo una estabilidad nueva que le permitió respirar. En la tarde que Marta regresó, abrazó a Clara con sinceridad y le dijo: «Lo que me diste no fue un truco, fue compañía y orden para no rendirme». Ese abrazo fue una cosecha que ninguna estadística podía medir, la certeza de que el acompañamiento y la perseverancia generan fruto en el tiempo justo. La comunidad alrededor del local fue creciendo con gestos sencillos. Un grupo de mujeres del barrio organizó una tarde en la iglesia para hablar de emprendimiento doméstico. Clara fue invitada a contar su experiencia. No habló desde el estrado con teatralidad, sino con cercanía, relatando errores, devoluciones dolorosas, noches de lágrimas y la decisión de perseverar. Al finalizar, varias se acercaron para agradecer su honestidad. En uno de esos encuentros, la madre de Clara, que siempre había mostrado prudencia, tomó la palabra para decir que había visto en su hija una transformación. «No ha sido que todo se haya resuelto de la noche a la mañana», dijo, «pero he visto que algo ha cambiado en su forma de andar. Hay paz donde antes había dudas». Esas palabras cerraron una brecha que la prudencia había mantenido abierta. La madre empezó a participar activamente. Cocinaba para los talleres, cosía fundas para las almohadas del descanso y, sobre todo, dejó de preguntar tanto por la posibilidad de fracaso y empezó a preguntar por los pasos a seguir. El equilibrio entre el empleo por cuenta ajena y el negocio propio siguió siendo la prueba constante. Hubo semanas en las que la oficina reclamó horas extra y la agenda del salón se apretó hasta casi romper. Clara aprendió a negociar consigo misma, priorizar turnos de descanso, delegar en Camila las publicaciones cuando era posible y reforzar la comunicación con las clientas para evitar sobreventas. No todo fue perfecto.
Hubo ocasiones en que, cansada, llegó tarde a casa y se encontró con miradas preocupadas. En esos momentos, volvía a la libreta y, releyendo la lista de prioridades, encontraba el norte. Constancia sin sacrificar el cuidado propio ni la familia. Su fe le enseñó a no confundir entrega con destrucción. Era un equilibrio que exigía sabiduría. Pasaron estaciones. El local cambió la decoración de acuerdo al ritmo del barrio. Pequeñas guirnaldas en Navidad, plantas más grandes en primavera, una manta tejida por la madre de una clienta que se convirtió en la marca invisible del lugar. Las historias que entraban en la puerta no siempre tenían final feliz. Hubo pérdidas, separaciones y noticias difíciles. Pero en el intercambio cotidiano se veía una textura nueva. Muchas mujeres salían con algo más que un color de uñas. Salían con un ánimo reparado por una conversación, por una escucha. Esa dimensión humana fue, en muchos sentidos, el milagro que el título anunciaba. Una transformación que tocaba corazones y devolvía dignidad en pequeños gestos. El episodio que, a ojos de Clara, marcó ese milagro de forma más visible, ocurrió en un invierno frío. Una clienta habitual, Ana, dueña de una tienda de ropa escolar, entró abatida. Tenía el negocio desde hace años, pero recientes cambios en su vida la habían llevado a considerar venderlo. Mientras limaba, Ana habló sin paños. Me siento pequeña frente a tanto cambio. Siento que no puedo atender, que no tengo ideas nuevas. Pienso en cerrar y empezar de nuevo, pero me asusta perder lo que ya costó. Clara no ofreció soluciones espectaculares. Le habló de rutinas que le habían funcionado, dedicar un día a revisar la oferta, pedir opinión a las clientas habituales, probar una promoción con un enfoque distinto y, sobre todo, tomarse tiempo para discernir. Le leyó con voz pausada el versículo que había sido su brújula, Gálatas 6:9. Juntas diseñaron un plan de 4 semanas. Cada semana, una pequeña acción concreta. Cada semana, una evaluación. Ana salió con las uñas cuidadas y un nuevo experimento por delante. 4 semanas después, Ana regresó. No para anunciar una gigantesca recuperación, sino para decir que el primer experimento, una colaboración con otras tiendas para un escaparate colectivo, había generado tráfico y conversaciones que no esperaba. Más importante, había recuperado energía para pensar. Ana no ganó la noche a la mañana. Ganó tiempo y claridad para decidir con más calma. En el abrazo que se dieron en la puerta, Clara entendió que la semilla que había plantado no sólo era suya, era la voluntad de acompañar y de sostener, un fruto que brotaba en otras manos. El reconocimiento vino de formas que nunca buscó. Una reseña cariñosa en una revista local, una invitación para participar en una mesa sobre emprendimiento femenino en el ayuntamiento, la inclusión en una ruta de negocios de barrio que una voluntaria organizaba. Nada de eso pagó facturas por sí mismo, pero constituyó validaciones que abrieron nuevas oportunidades. Clara siguió siendo la misma mujer que contaba el proceso con la naturalidad de quien no pretende ser modelo perfecto. Sin embargo, esos gestos confirmaron que la persistencia consciente y la atención al bien podían generar ecos más amplios. A nivel personal, la transformación más profunda no fue que las facturas desaparecieran, fue que Clara aprendió a mirar su trabajo como ministerio, un lugar donde la técnica se encuentra con la escucha y donde lo que se siembra tiene valor, aunque el fruto tarde en manifestarse. La fe dejó de ser un salvavidas inverosímil y se volvió socio silencioso del esfuerzo.
no suplía el trabajo, lo sostenía. En una reunión con varias clientas, una de ellas dijo en voz alta lo que varias sentían: «Esto no es solo un servicio, es un lugar donde me siento vista». Ese testimonio resonó como la mayor recompensa. Con el tiempo, Clara pudo delegar algunas tareas. Contrató a una compañera de confianza para ayudar en las horas punta, y con eso liberó espacio para desarrollar el taller que tanto deseaba. Los encuentros mensuales se consolidaron y lentamente se formó una pequeña red de emprendedoras que se ayudaban mutuamente, intercambios de productos, recomendaciones cruzadas y, sobre todo, compañía en las decisiones difíciles. En una de esas reuniones, alguien propuso iniciar un grupo de apoyo para quienes pensaban en renunciar. La idea fue acogida con entusiasmo. Se creó un espacio fijo donde, además de técnicas, se ofrecían prácticas de planificación y oraciones breves, tal y como algunas pedían. Hubo gestos que, aunque modestos, marcaron hondo. Una clienta que trabajaba en recursos humanos ofreció a Clara asesoría para presentar su negocio en una subvención local. La parroquia del barrio organizó una colecta para ayudar con materiales en una etapa especialmente difícil. Estas manos no fueron milagros aislados, fueron manifestaciones de una comunidad que decidió sostener lo que consideraba valioso. Clara aprendió a recibir ayuda con la misma gracia con la que la había dado antes, sin sentir que alguien pagaba su valor, sino entendiendo que la reciprocidad es parte del tejido social. A los 40, aquel tiempo que antes le había parecido definitivo, se volvió testigo de una vida que no termina ni se define por una sola década. Veía con menos temor la pregunta de la edad y con más curiosidad la posibilidad de reinventarse desde lo que ya había aprendido. Su relación con Camila cambió también. Dejó de ser una hija que mira con duda y se convirtió en socia. Camila aportó ideas, pero sobre todo ofreció compañía. En noches en que la responsabilidad parecía aplastante, planeaban juntas estrategias con música de fondo y una taza de té. Esos momentos reforzaron el lazo entre madre e hija. Ahora eran dos generaciones que trabajaban juntas y se protegían mutuamente. En una acogida íntima con clientas, Clara recordó la noche en que, sola en la cocina, subrayó Gálatas 6:9. Contó cómo esa frase no garantizaba un ascenso económico, sino que la liberó de la prisa y le devolvió la paciencia para planificar. Muchas de las presentes se sintieron identificadas. Una anciana, con la voz quebrada, dijo: «Yo he sembrado muchísimo y no todo ha crecido. Sin embargo, el no desistir me ha permitido encontrar sentido en lo que hago». En esa comunidad se cristalizó una verdad que para Clara era ya evidente. El milagro no siempre es espectacular. A veces es la recuperación de la esperanza, el reencontrarse con la propia vocación y el sostenerse en red. No todo desapareció. Hubo contratos perdidos y tardes de incertidumbre. Pero cada vez que el desaliento asomaba, Clara tenía un recurso interno al que volver. La práctica diaria, la libreta con su plan, las pequeñas metas y la gente que la acompañaba. Incluso en los peores momentos, la continuidad se imponía como medicina. No ceder a la decisión fácil de abandonar lo sembrado. La regla del 1% siguió siendo su lema práctico. Mejorar un poco cada día es una estrategia que con tiempo produce cambios visibles. Una de las noches que más la emocionó fue cuando, en un taller, una joven con ojos inquietos se acercó para agradecerle. Venía de una experiencia de trabajo que la había dejado sin confianza. «Me devolviste el deseo de intentar», le dijo. No hubo cifras en esa gratitud, solo la confirmación de que lo que Clara ofrecía
tocaba vidas. En ese instante comprendió con más profundidad que la vocación que había descubierto no era un medio para un fin material, sino un fin en sí mismo: servir, acompañar y sostener. Con el paso de los años, Clara, manos y alma, dejó de ser solo un letrero torcido y se convirtió en un punto de referencia en el barrio, no por glorias, sino por constancia. En el escaparate hubo fotos amontonadas de manos y rostros, notas de agradecimiento envueltas en papel y una copia de la Biblia que Clara mantenía en la mesa de noche, en la que el versículo seguía marcado: No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Esa frase, repetida y vivida, marcó un recorrido que unió la fe con la disciplina. La historia de Clara no culmina en una cima espectacular. Termina en el fluir cotidiano de alguien que decidió no rendirse antes de la cosecha. A los 40, cuando todo parecía perdido, la fe no le dio un atajo, pero sí le devolvió la claridad para sembrar con manos y corazón, y la paciencia para esperar que el tiempo haga su trabajo. El milagro que cambió su vida fue, en último término, la transformación interior. Una fe que sostiene la acción, una comunidad que acompaña y una vocación que, cultivada día a día, produce frutos que median en el bien. Si esta historia te ha movido, si en algún momento has sentido que la cosecha tarda más de lo que esperabas, te invito a tomar una decisión sencilla hoy. Da un paso pequeño. Anota una idea. Llama a alguien que pueda ayudarte. Ofrece tu tiempo en un proyecto que te llene. Y si quieres marcar un compromiso en voz pública, escribe ahora en los comentarios: No me rindo. Comparte esta historia con quien pueda necesitarla y suscríbete para seguir encontrando relatos que nos recuerden que la paciencia activa, sostenida por la fe y la comunidad, puede transformar lo que parecía perdido. Que tu paso de hoy sea firme, que la semilla que plantes encuentre en tu constancia el cuidado que necesita, que la paz y la claridad te acompañen en cada pequeño paso y que no desfallezcas antes de la cosecha.